Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy una muy cordial bienvenida. En este video estaremos trabajando con la última distribución de probabilidad, la cual estuvimos mencionando brevemente en el último video. Debemos tener en cuenta que este tema de distribuciones de probabilidades, tal cual como lo hemos comentado en videos anteriores, será el último tema con el cual estaremos finalizando este curso de estadística y probabilidades. Sin más estudiantes, demos inicio a esta última distribución con la cual estaremos considerando que será una de las más importantes que estaremos abarcando en todo lo que hemos estado viendo a partir del tema de variables aleatorias y de distribuciones de probabilidad. Y tal cual como estaremos viendo automáticamente en estos momentos, esta distribución será la que nombraremos como la distribución normal. Debemos tener en cuenta que hasta este punto hemos venido trabajando con el objetivo fundamental de una distribución de probabilidad, la cual hemos definido como la manera en la cual podemos llegar a encontrar las probabilidades a través de los valores de una variable aleatoria. Podríamos llegar a considerar que a través de la distribución normal el objetivo seguirá siendo el mismo. Sin embargo, las condiciones o también parámetros con las cuales hemos comprendido, como por ejemplo el tema de la distribución binomial o la distribución Poisson, van a ser un poco diferentes al momento de trabajar con la distribución normal. Y en este primer video estaremos profundizando de manera teórica cómo nosotros podemos llegar a entender la distribución normal desde diversos puntos de vista. En primera instancia, si queremos dar una definición netamente teórica de lo que consideraremos como la distribución normal, en este caso haremos una referencia a las variables aleatorias continuas. Como ustedes recordarán, las anteriores distribuciones con las cuales estábamos trabajando solamente hacían alusión a las variables aleatorias discretas, en el sentido de que nosotros solamente podríamos llegar a obtener valores enteros al momento de realizar el planteamiento de las variables aleatorias. Sin embargo, en este caso debemos recordar cómo funcionan las variables aleatorias continuas al momento de hacer su determinado planteamiento. Ya sabemos que los valores no serán del todo fijos, sino que podremos llegar a obtener valores decimales. Así que, por lo tanto, comprenderemos cómo a través de la distribución normal podremos llegar a encontrar diversas probabilidades a través de esa cantidad de valores que podemos llegar a obtener de una variable aleatoria. Tal cual como estábamos considerando anteriormente, debemos tener en cuenta de que la distribución normal es una de las distribuciones más importantes aplicados no solamente en el campo de la estadística, sino también en el campo de la probabilidad, teniendo en cuenta de que gracias a la distribución normal podríamos llegar a encontrar un sinfín de probabilidades, teniendo en cuenta solo dos valores fundamentales: el valor de la media, que como recordaremos anteriormente denominábamos como el valor esperado y lo representábamos por medio de la letra griega mu, y al mismo tiempo la desviación estándar, que como también recordaremos representábamos por medio de la letra griega sigma. Estos dos valores anteriormente hacíamos mención de los mismos por medio de los estadísticos principales en la distribución binomial y en la distribución Poisson, pero en este caso, como estaremos viendo de aquí en adelante, la distribución normal siempre va a trabajar de la mano a partir de esos dos valores de una manera mucho más directa. Por lo tanto, comprenderemos que si nosotros queremos encontrar diversas probabilidades haciendo uso de la distribución normal, estos dos valores serán los fundamentales con los cuales estaremos trabajando, y así nos estaremos dando cuenta que todas las aplicaciones que podemos llevar a cabo por medio de la distribución normal siempre será por medio de esos dos valores. Ahora, teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la distribución normal, donde ya sabemos que no será para nada diferente a las anteriores distribuciones de probabilidad con las cuales estuvimos trabajando, es muy importante también que hagamos una pequeña mención al contenido histórico que se puede llegar a entender de esta distribución normal. Podríamos decir que aproximadamente esta distribución fue planteada en el año de 1733 por el matemático francés Abraham de Moivre. Sin embargo, a 100 años después se hizo un replanteamiento de esta misma distribución aplicado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Es muy importante que tengamos en cuenta este último nombre, porque de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta que haciendo búsquedas bibliográficas a través de la distribución normal, esta misma distribución en ciertas ocasiones se puede nombrar como distribución de Gauss o distribución gaussiana. Esto considerando que el señor Gauss ha hecho un aporte significativo a todo lo que estaremos viendo a partir de esta distribución.
distribución, tal cual como lo veremos no solamente en el apartado teórico, sino también en el apartado práctico, nos daremos cuenta que el señor Gauss hizo una contribución muy grande, no solamente en el campo de la estadística, también se podría llegar a considerar que en el campo del álgebra o incluso en el campo de la física, el señor Gauss ha sido como un padre fundamental para todas estas ramas. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando, el comportamiento que puede llegar a manejarse por medio de una distribución normal, en ciertas ocasiones también se le puede brindar como una distribución gaussiana o una distribución de Gauss. Ahora, haciendo mención directamente al señor Gauss, nos vamos a dar cuenta también de un comportamiento muy interesante que puede llegar a surgir cuando hacemos uso de la distribución normal. Si bien hemos mencionado que el objetivo fundamental es que nosotros podemos llegar a encontrar diversas probabilidades por medio de esta distribución, nos vamos a dar cuenta de una manera mucho más detallada que esta distribución tiene lo que llamaremos un comportamiento gráfico. Nos vamos a dar cuenta que gracias a una gráfica demasiado específica podremos comprender mucho mejor cuáles serán esas probabilidades que anteriormente mencionamos. Y para eso veremos una gráfica que será una vieja conocida para nosotros, la cual recordaremos como el histograma. Debemos recordar que en videos anteriores estuvimos trabajando con todo lo que llamábamos los datos agrupados, donde ya sabemos que esos mismos datos requieren un comportamiento por medio de intervalos y su representación gráfica a través de las frecuencias absolutas la hemos denominado por medio del histograma, donde ya sabemos que este comportamiento genera ciertas barras verticales, las cuales están totalmente unidas, así como las que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, en este caso podemos darnos cuenta de una peculiaridad al momento de trabajar con este histograma, el cual estamos observando en estos momentos, y es que si nos damos cuenta de izquierda a derecha, parece que las barras tienen un comportamiento interesante. Puede que en un punto las barras estén subiendo hasta llegar a un punto máximo y automáticamente las barras empiezan a disminuir con la misma velocidad con la cual aumentaron. En este caso, cuando los datos adquieren un comportamiento exactamente como el que vemos en estos instantes, podríamos estar diciendo que los datos adquieren un comportamiento normal, o mejor dicho, que los datos siguen a una distribución normal. Sin embargo, la pregunta aquí es, si ya sabemos que los datos adquieren un comportamiento normal al momento de observar este histograma, ¿cómo esto nos sirve a nosotros para poder encontrar las probabilidades? A partir de este punto, podríamos hacer un planteamiento por medio de cada una de las barras que estamos viendo aquí en pantalla. Y si hacemos una unificación de cada una de esas barras, vamos a obtener un comportamiento similar al cual vemos en pantalla. Podemos observar que estamos trazando una línea en todo el centro de cada una de las barras, donde automáticamente nos estamos dando cuenta que esta línea está formando una especie de gráfica en forma de campana. Esta famosa campana que vemos aquí en estos instantes es la que podemos llamar como la campana de distribución normal o también entendida como la campana de Gauss. Otra vez haciendo mención al señor Carl Friedrich Gauss, en el cual hemos dicho que su contribución ha sido de vital importancia para esta distribución. Así que por lo tanto, cuando más adelante querramos utilizar los valores para poder encontrar ciertas probabilidades, nos vamos a dar cuenta que la campana de Gauss va a ser de vital importancia para que de esa manera nos demos una idea muy clara de qué tan grande o qué tan pequeña puede llegar a ser la probabilidad con la cual vamos a trabajar. Y en ese punto de vista, vamos a darnos cuenta a continuación cuáles serán los caracteres especiales que puede llegar a adquirir esta campana, porque si bien hemos dicho que el comportamiento de los datos sigue a una distribución normal, cuando tienen el comportamiento del histograma, generalmente nosotros solo nos quedaremos con la campana que estamos viendo en pantalla. Y para eso entonces vamos a evaluar ciertos casos muy específicos que pueden llegar a suceder cuando hacemos uso de la distribución normal. Como nos estamos dando cuenta en estos momentos, a partir de ahora estamos observando de que no solamente estamos generando una sola campana, hemos podido generar 3 campanas, las cuales, como nos estamos dando cuenta, tienen comportamiento totalmente diferentes. En primera instancia podríamos decir que el valor de mu, que en este caso sabemos que es la media, puede llegar a ser un valor hipotético como el número 0. En ese sentido podríamos decir que la media siempre se va a encontrar en el centro de toda la campana, independiente de los datos con los cuales estemos trabajando. Cuando hacemos uso de la distribución normal, la media siempre la encontraremos en el centro de toda la campana. En este caso podríamos
decir que las tres campanas que vemos acá, de color negro, de color amarillo y de color azul, todas tres tienen exactamente el mismo valor de la media, que será el número 0. Y así de pronto, en otras ocasiones, vemos que esas campanas tienen diferentes comportamientos tanto a la izquierda como a la derecha, obviamente ya estaremos hablando que el valor de la media puede ser completamente diferente. Sin embargo, más allá de que el valor de la media sea el mismo para estas tres campanas, también nos estamos dando cuenta de algo interesante, y es que la campana de color negro parece mucho más grande de lo que es la campana de color amarillo y al mismo tiempo de lo que es la campana de color azul. Y tal cual, como nos estamos dando cuenta por este pequeño cuadro que vemos a mano derecha, esto se debe principalmente al valor de la desviación estándar que nosotros le podemos brindar a los datos. Por ejemplo, en primera instancia podríamos decir que cuando la desviación estándar es igual al número 2, la campana de color negro es la más grande de todas. Luego, cuando la campana es de color amarillo, nos estamos dando cuenta entonces que la campana empieza a disminuir. Finalmente, cuando la campana es de color azul, esto se debe a que la desviación estándar es igual a 4. De cierta forma, esto nos está queriendo decir que entre más grande sea el valor de la desviación estándar, más achicada puede llegar a ser la campana de distribución normal, lo cual está significando que realmente, más allá del valor de la media, es el valor de la desviación estándar, lo cual nos genera un comportamiento más alargado o más angosto de los datos con los cuales estamos trabajando. Debemos tener en cuenta que este comportamiento también lo vimos así en el ámbito estadístico, que entre más grande fuera la desviación estándar es porque los datos tienden a estar mucho más desviados desde su punto medio, que como bien sabemos será el valor de la media. Así que por lo tanto tendremos en cuenta este comportamiento muy interesante cuando estemos hablando directamente de lo que será una distribución normal. Pero así como lo hemos comentado con anterioridad, debemos recordar que el valor de la media y el valor de la desviación estándar serán valores de vital importancia, no solamente para la generación de esta gráfica, sino también para los futuros valores con los cuales empezaremos a trabajar en el ámbito probabilístico, porque no podemos olvidar que el objetivo fundamental de la distribución normal siempre será encontrar diversas probabilidades a través del valor de la media y el valor de la desviación estándar. Ahora bien, estudiantes, ya después de haber explicado no solamente de forma teórica, sino también de forma histórica y también de forma gráfica cómo funciona la distribución normal, vamos ahora sí a llegar directamente al punto principal, que será la manera en la cual podemos llegar a encontrar las probabilidades. Debemos recordar que cuando hablábamos de la distribución binomial y la distribución Poisson, todos lo seguíamos a partir de algo que hemos llamado como la función de probabilidad, recordando que si bien no hemos utilizado de manera general esas fórmulas porque nos hemos quedado con el software de Microsoft Excel, ya sabemos que de forma teórica esas funciones de probabilidad nos permiten encontrar todas las probabilidades a través de una distribución en específica. Y en este caso, como lo hemos definido con anterioridad, la distribución normal se caracteriza solamente para utilizarse en variables aleatorias continuas. Por lo tanto, en este caso no hablaremos de una función de probabilidad, sino que hablaremos de lo que será una función de densidad. Recordando que si bien la función de probabilidad y la función de densidad tienen el mismo objetivo, técnicamente esta referencia solamente la estamos haciendo para variables aleatorias continuas. Y así como lo estaremos viendo en pantalla, esta función que vemos en la parte de abajo es la que en teoría nos permite encontrar las probabilidades a través de una distribución normal. Por ejemplo, la primera parte hace referencia a que la n mayúscula significa que vamos a hacer uso de una distribución normal en los cuales los parámetros serán el valor de mu, que es la media, y el valor de sigma, que es la desviación estándar. Luego, más adelante tendremos f de x, que sabemos que en el cálculo es la manera clásica con la cual representamos a una función. Pero en esta ocasión, como nos estaremos dando cuenta, a diferencia de las distribuciones de probabilidad que hemos visto en videos anteriores, esta función puede parecer mucho más compleja de lo normal, porque si nos damos cuenta, más allá de visualizar el valor de mu y el valor de sigma, que ya sabemos son la media y la desviación respectivamente, también tendremos nuevos valores, como por ejemplo tenemos las constantes matemáticas como lo es el número de pi y también el número de Euler. También sabemos que más adelante tenemos el valor de x minúscula, que como bien sabemos por experiencia representa el valor de la variable aleatoria. Sin embargo,
nos vamos a dar cuenta que aplicar directamente esta función puede llegar a ser un poco más complejo de lo normal, a diferencia de lo que habíamos visto en distribuciones anteriores, porque si nos damos cuenta deberemos hacer un reemplazo específico de cada uno de estos valores que vemos acá, lo cual podría significar que matemáticamente realizar el cálculo de esta función puede llegar a ser mucho más extenso que lo que podíamos ver o en la distribución binomial o en la distribución Poisson. Pero ahora entra la pregunta clave entre todo esto. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a utilizar en teoría esta función de densidad si queremos encontrar una probabilidad en específico? Para esto debemos recordar muy bien cómo funcionan las variables aleatorias continuas. Recordaremos que en el video inicial, en el cual nosotros teníamos entendido cómo funcionaban las variables aleatorias continuas, sabemos que no siempre vamos a tomar números enteros, sino que realmente podemos llegar a tomar números decimales, y para eso podemos recordar el ejemplo de la lata de refresco, en la cual podíamos decir que los valores irían desde el número 0 hasta el número 12,1, en el cual decíamos que era el valor máximo que se podían llegar a adquirir, pero entre el 0 y el 12,1 podían generarse muchísimos más valores, es decir, muchísimos valores decimales con los cuales podíamos también llegar a trabajar. En ese sentido, vamos a tener en cuenta de que la distribución normal no nos va a permitir encontrar probabilidades totalmente exactas, sino que tendremos que encontrar probabilidades acumuladas, algo que de pronto no hacíamos con anterioridad en las otras distribuciones de probabilidad, pero que sí haremos por medio de la distribución normal. La cuestión en este caso radica es en cómo nosotros podemos llegar a encontrar todas esas probabilidades acumuladas. Para eso entonces veremos ciertos ejemplos de cómo funciona la función de densidad, y en este caso podemos darnos cuenta que si quisiéramos encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria fuera menor o igual a un valor específico de la misma variable aleatoria, no solamente tendríamos que utilizar la función de densidad que vimos anteriormente, sino que tendremos que utilizar este comportamiento que de pronto para algunos y para algunas sea conocido, pero para los que no, podemos denominar que en el cálculo esto se llama una integral, y más específicamente estaremos hablando de una integral definida, en la cual técnicamente nos está diciendo que si queremos encontrar la probabilidad acumulada desde un valor hasta el valor de la variable aleatoria, tendremos que hacer el cálculo de una integral por medio de la función de densidad que anteriormente estuvimos mencionando. De manera gráfica podríamos verlo de esta forma, tal cual. Como estuvimos definiendo con anterioridad, debemos recordar que en una distribución normal el comportamiento gráfico siempre lo veremos a través de la campana de Gauss, o también dicho la campana de distribución normal. Y tal cual como lo estamos viendo en estos momentos, lo que estamos encontrando es la probabilidad que va desde la izquierda hasta un punto específico de la variable aleatoria que llamaremos como el valor de X. Si nos damos cuenta, esta parte sombreada que estamos viendo a la mano izquierda nos está indicando de que esa es la probabilidad que se encuentra menor o igual a ese valor de la variable aleatoria. Por lo tanto, toda esta área sombreada es lo que representa la probabilidad que podríamos llegar a utilizar por medio de esa integral. Al mismo tiempo, también nos podemos dar cuenta de que no solamente la acumulación de valores se encuentra a mano izquierda, también lo podemos localizar a mano derecha, si en este caso la probabilidad es de mayor o igual. O si lo vemos de forma gráfica, nos estaremos dando cuenta que la sombra ahora se genera a la mano derecha de esa campana que teníamos inicialmente. Por lo tanto, en este caso debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros podríamos llegar a calcular la probabilidad, teniendo en cuenta si los valores se van a acumular a la izquierda o si se acumularán a la derecha. Todo ello dependerá del contexto del ejercicio con el cual estemos trabajando. Finalmente, hay un caso muy específico en el cual nosotros podríamos decir que no solamente tendremos un solo valor para la variable aleatoria. Pueden haber ciertos casos demasiado específicos en los cuales estemos trabajando con dos valores para la variable aleatoria, y en ese caso nos daremos cuenta entonces que la sombra se estaría generando desde un punto inicial hasta un punto final. Ya no serán valores extremos como lo que vimos a la izquierda o a la derecha, sino que podríamos comenzar desde el inicio hasta el fin, pero como tal estamos nombrando de que para poder encontrar estas probabilidades tendríamos que hacer el uso de integrales definidas. Si bien en este caso, estudiantes, podríamos llegar
llegar a contemplar que para generar el cálculo de una probabilidad por medio de la distribución normal, esto podría ser demasiado difícil, generalmente debemos comprender de que no todos sabemos el uso de ciertas integrales y siendo totalmente justos, podríamos decir que el cálculo de esta integral, ya sea izquierda, derecha o entre los dos valores, puede llegar a ser algo complejo. Para eso podemos hacer un uso optativo de lo que pasa con la distribución normal y le podemos generar lo que se llama un aditivo, es decir, otra rama de la distribución normal con el cual el cálculo de las probabilidades puede llegar a ser mucho más sencillo y ese aditivo será lo que nosotros podemos llegar a considerar como la distribución normal estandarizada. Técnicamente, cuando hablamos de la distribución normal estandarizada, estamos hablando de la manera en la cual nosotros podemos llegar a estandarizar los valores para que de esa manera no tengamos que utilizar integrales. Técnicamente, si lo hablamos de forma teórica, en este caso la distribución normal estandarizada nos dice que la media será igual a 0 y la desviación estándar será igual a 1. Tengamos en cuenta de que esto solamente funciona en la teoría, porque ya sabemos que en la práctica la media y la desviación estándar pueden ser valores totalmente diferentes, pero a través de la teoría de la distribución normal estandarizada, lo que haremos será tomar ese valor de la media y tomar el valor de la desviación estándar y los vamos a estandarizar. Para que de esa manera los podamos estandarizar, estaremos haciendo una referencia a la letra Z mayúscula, con la cual nosotros siempre entenderemos que cada vez que observemos esta Z mayúscula, estaremos haciendo una referencia a la distribución normal estandarizada. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo nosotros estandarizaremos los valores para que ya no tengamos que utilizar integrales? Pues bien, para esto, en el siguiente apartado, estaremos nombrando una de las fórmulas específicas con las cuales podemos llegar a estandarizar ciertos valores, tal cual como nos estamos dando cuenta en la parte de abajo, la letra Z mayúscula recordaremos que representa a una distribución normal estandarizada y en este caso la fórmula nos dice que tomaremos el valor de la variable aleatoria X, le restaremos el valor de la media mu y todo ello lo dividiremos en el valor de la desviación estándar llamado sigma. Esta pequeña fórmula nos va a permitir estandarizar los valores de una distribución normal para que de esa manera no tengamos que hacer uso de integrales. Obviamente para esto necesitaremos conocer no solamente la media y la desviación, que como hemos dicho serán los dos valores fundamentales con los cuales trabajaremos en esta distribución. También deberemos conocer el valor de la variable aleatoria, el cual va a depender netamente del cálculo que nosotros queramos realizar. Para eso es muy importante que tengamos en cuenta todo el contexto inicial y la pregunta con la cual también estemos trabajando. Pero como tal, nos hemos dado cuenta en esta primera parte de la distribución normal, esta misma distribución tiene una teoría demasiado compleja que de pronto al principio puede parecer un poco confusa. Sin embargo, en el siguiente video, con el cual trabajaremos de forma práctica a través de esta distribución, nos vamos a dar cuenta que gracias a nuestro software de Microsoft Excel será mucho más sencillo de entender todo lo que hemos comentado en este primer video. Sin más, estudiantes, nos veremos en ese próximo video en el cual aclararemos de una manera mucho más detallada el uso de esta distribución normal.